Como estaba mencionando, hay otros dos ejemplos que brinda Platt que tienen que ver con la defensa de estas prácticas indígenas, como es el caso del culto a los muertos, donde a partir de esta introducción de reformas estatales que tienen que ver con la creación de panteones, los indígenas ocupando o aprovechando la nueva legislación republicana, van a acceder a la construcción de cementerios propios fuera de las iglesias, donde van a poder realizar el culto a los muertos con ofrendas y demás características que no le podían dar cuando estaban siendo enterrados en las iglesias. Y por otro lado, el caso del acceso de los indígenas a las guardias nacionales, donde se expresa nuevamente esta distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, ya que la mayoría de los indígenas, por su condición de analfabeto, no podía acceder a estos cargos sin antes haber pasado por este proceso de españolización que venía de la mano de la educación y de la adquisición del idioma español. Entonces, en base a estos casos, el tributo, la educación, el culto a los muertos y el acceso a los cargos dentro del ejército, Platt va a poder ver esta compleja articulación entre la ciudadanía y las prácticas indígenas y las legitimidades indígenas previas a la República. Va a observar cómo hay un mantenimiento informal de las jerarquías sociales, tal como lo ve Barragán, ya que no todo indígena era ciudadano, y además porque se entiende que lo indígena, el mundo cultural indígena, está completamente escindido del mundo blanco o criollo, y justamente esta cultura ciudadana criolla va a mirar a los indígenas desde la frustración hasta el paternalismo o la compasión por su aparente estupidez o su incapacidad, su aislamiento y demás representaciones que elaboran las élites bolivianas en torno a los indígenas, de modo que todas estas empresas estatales, como la de la educación, van a buscar construir a los ciudadanos, modificar a los indígenas para que se vuelvan ciudadanos. Al mismo tiempo, hay una fuerte acción indígena tanto en la defensa de las legitimidades previas, como lo veíamos en el caso del tributo, como también en la readaptación o reconfiguración de muchas prácticas culturales que dan cuenta de la internalización y la acción política que van a desarrollar los indígenas en el periodo republicano, del conocimiento de las leyes, como se ve en el caso de los reclamos que emprenden los cobradores de tributos en Porcos, cuando se introduce una modificación en los porcentajes de pago que ellos recibirían, y la mayoría de ellos redacta cartas y emprende reclamos frente al Estado, lo cual demuestra una comprensión profunda de los mecanismos de gobierno y también una acción indígena muy fuerte en la defensa de muchas prácticas como la reciprocidad, en el caso de también de los curacas, de la legitimación del lugar del cobrador de tributos a partir del consenso comunitario, y de otras prácticas como el culto funerario, como veníamos explicando antes. Entonces, la ciudadanía, en el caso boliviano, para Platt, va a venir, van a ser en este encuentro entre prácticas ciudadanas, por un lado, y por otro lado, una tendencia a el consenso comunitario. Estas dos vertientes van a después dar lugar a muchos otros procesos, e incluso revolucionarios, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia hasta la actualidad, ya que son tendencias divergentes que se articulan de manera compleja, pero también contradictoria en distintos momentos de la historia de Bolivia. Finalmente voy a presentar el caso de Ecuador, de mano de la explicación de Silvia Guariscos,
la imagen del palacio en la ciudad de Quito a mediados del siglo XIX, después de la Revolución Marxista. Bueno, la autora va a indagar en torno al tributo indígena en el Ecuador, que se restauró en la década de 1820, ya que las élites ecuatorianas pretendían integrar a los indígenas dentro del mercado a través de el cobro del tributo en metálico. Estas élites también se representaron a los indígenas como una población aislada que no participaba del mercado, ya que era ociosa y vivía simplemente con el trabajo necesario para la subsistencia. De modo que la introducción del tributo al metálico iba a ser un estímulo para la incorporación de los indígenas en el mercado y en las prácticas vinculadas a la República. Entonces hay una pretensión por parte del Estado que cree que los indígenas van a pagar voluntariamente el tributo, ya que estaba arraigado en viejas prácticas coloniales, y una respuesta indígena que está lejos de estas pretensiones, ya que se da una interpelación al Estado por medio de la evasión. Esta va a ser una respuesta inesperada claramente para las élites y va a tener lugar en base a la debilidad burocrática que presentaba el Estado en aquel momento. La forma para acceder al tributo emprendida por el Estado es la coacción, y esta coacción va a tener sus límites justamente en la debilidad burocrática del propio Estado y en el surgimiento de algunos contrapoderes. Estos contrapoderes van a ser el objeto de análisis de la autora, y los mismos van a tener que ver con, en primer lugar, la figura de los caciques y los cobradores también del tributo, que van a ser los que van a garantizar la evasión del impuesto y del pago del tributo, y también el contrapoder de los hacendados. Básicamente, volviendo a la diapositiva anterior, el tributo se extraía y se generaba en los indígenas a partir de ya sea comercio de algunas artesanías elaboradas por las propias comunidades, ya sea por el peonaje también en las haciendas, y este tributo era extraído coactivamente por los funcionarios estatales, quienes demandaban una certificación de que los indígenas habían pagado el tributo. Ahora, se da una fuerte acción indígena en cuanto a la evasión y la disidencia de los indígenas frente al pago, que va a tener éxito gracias a los mecanismos de reciprocidad a los que apelaban los gobernadores de indios o el curaca, que básicamente para mantener su lugar social y su prestigio recurría a la reciprocidad, ocultando los censos e información de los deudores del tributo. De modo que estos curacas que recaudaban el tributo podían ocultar información al Estado, que era muy débil burocráticamente y que no tenía profesionales a cargo del cobro del tributo, y al ocultar esta información podía liberar a ciertos indígenas del pago. Por lo tanto, estos indígenas se volvían a ver en deuda, de acuerdo a la lógica de la reciprocidad, con los curacas. Entonces ahí se da un mecanismo de reciprocidad que, para mantener el lugar social de los curacas, que habían perdido mucho poder debido a la descomposición de la lógica comunal que se da en los primeros años de la República, ya que los curacas no tienen acceso a la redistribución de tierras, por lo cual se ven obligados a recurrir a otros mecanismos como son el ocultamiento de deudores del tributo. Otro de los contrapoderes que también menciona Guariscos es el de los hacendados, que eran los encargados de pagar el tributo de los indígenas que tenían dentro de sus haciendas, y es ahí donde también se van a ver complejos mecanismos
de articulación con el poder político, ya que en la mayoría de los casos los hacendados eran los representantes también del poder político y podían evadir el pago de impuestos sin ningún tipo de represalia. Finalmente, la autora indaga en torno al tributo indígena y es ahí, en este plano de debates dentro de el poder político encarnado por las élites, donde se ven nuevamente representaciones sobre los indígenas y el lugar social que ocupaban. Entonces se dan debates que van desde la preocupación por la condición de vida de los indígenas